de Frente al País. Bueno, las elecciones ya están más cerca cada vez. El 7 de junio, usted sabe, se van a llevar a cabo elecciones intermedias en nuestro país. De manera muy importante, hoy el Instituto Nacional Electoral pues ha trabajado sobre una aprobación que son medidas de austeridad para las campañas. Qué interesante, porque pues hace falta que los candidatos y los partidos políticos se centren en estas medidas de austeridad para, pues sobre todo, cuidar el dinero que es de todos los mexicanos. En la línea telefónica tenemos a Ciro Murayama, usted ya lo conoce, es consejero de línea, a quien saludo con gusto. Ciro, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Muy bien, Natalo, encantado de estar con ustedes. Buenas noches. Muchas gracias. Igualmente, Ciro, medidas de austeridad enfocadas a qué. Mira, voy a dar una noticia buena y otra, quizá que no lo sea tanto. La buena noticia es que estas medidas de austeridad se tomaron desde el año pasado, las estamos siguiendo para usar bien los recursos que nos fueron concedidos para garantizar el derecho al voto de 83 millones de mexicanos que están convocados a las urnas el próximo 7 de junio. Nada más que estas medidas las tomamos el 18 de diciembre del año pasado y hasta hoy las publicó el Diario Oficial de la Federación. Entonces se trata de un desfase en la publicación de esta medida que venimos aplicando pues ya desde hace prácticamente medio año. ¿Por qué ocurre este tipo de retrasos? Bueno, yo supongo que el Diario Oficial de la Federación tiene una sobrecarga de asuntos de los cuales estar dando cuenta. Nosotros semana a semana le enviamos las resoluciones del Consejo General para que las publique al Diario Oficial de la Federación, y a veces pues se dan más desfases que en otras publicaciones. Afortunadamente esto no tiene ninguna repercusión en términos de la validez jurídica del acto que adoptó el Consejo General del INE. Nosotros, en materia de recursos, lo que hemos tratado de hacer son economías de escala, sinergias con los institutos electorales locales, porque en la elección de este próximo domingo 7 de junio es la primera vez que vamos a instrumentar el modelo de casilla única con los organismos públicos locales, con las autoridades locales. Tú recordarás que en el pasado lo que se solía hacer cuando coincidía la jornada electoral era instalar dos mesas, una frente a otra, pero implicaba doble gasto, por ejemplo, en tareas como la capacitación de los ciudadanos que se hacen cargo de la instalación, operación de la casilla, del conteo de votos, del llenado de las actas. Ahora es una tarea que hace el Instituto Nacional Electoral, y los mismos funcionarios van a atender las dos elecciones, es decir, solo se va a identificar el ciudadano una vez. El mismo presidente de casilla le va a entregar las boletas tanto para elección local y federal, y serán estos funcionarios los que hagan el cómputo de los votos. Ese es, por ejemplo, pues un ahorro evidente. Antes tenían entre el IFE, que hacía esa tarea, y los institutos electorales locales que visitar a uno de cada 5 ciudadanos en la lista nominal, al 20% de la lista, 10% y 10%. Ahora solo se visitará al 13%, de tal manera que este tipo de ahorros que consideramos en el presupuesto pues son los que están abriendo alguna ventana de oportunidad para que las elecciones puedan encontrar economías. No es así, por ejemplo, en lo que toca a los recursos de los partidos políticos, porque la fórmula para calcularlos viene por un lado de la Constitución y por otro de la Ley General de Partidos Políticos, y ahí las autoridades electorales lo que hacemos es solicitar esos recursos, pero nosotros no tenemos ninguna posibilidad de tomar ni de reducir esos montos. Se entregan directamente a los partidos, salvo cuando se imponen multas por algún incumplimiento de la norma, que es cuando se retiran estos recursos. Pero en términos, digamos, económicos, yo lo que diría es que a pesar de los vaivenes de la economía, de las malas noticias en términos de actividad económica, de precios internacionales del petróleo, las elecciones están cubiertas
sus recursos en lo que toca al Instituto Nacional Electoral, y por eso es que vamos a un escenario donde van a estar instaladas pues prácticamente 150,000 casillas el primer domingo de junio. Siempre ha habido derroche de recursos en cada elección y se ha visto millones y millones de pesos. Hacía falta ya que se aprobaran estas medidas, ver estas medidas para ahorrar recursos en nuestro país después de comicios, Ciro Murayama. Bueno, yo creo que siempre hay ventanas de oportunidad para hacer un uso más racional de los recursos. En lo que toca a la autoridad electoral, pues ahora estamos haciendo tareas que en el pasado no realizaba el IFE. Esta es una de las razones del nacimiento del INE, del Instituto Nacional Electoral. Por ejemplo, ahora estamos a cargo de la fiscalización exhaustiva de todas las campañas que se llevan a cabo en el país, no solo de las contiendas de los diputados federales, sino que también estamos siguiendo los gastos que hacen los candidatos a las gubernaturas. Hay 9 entidades donde se juega el gobierno este año, las presidencias municipales, las campañas de los candidatos a diputado local. Todo este esfuerzo implica tener un sistema de contabilidad en línea donde los partidos están cargando sus gastos y al mismo tiempo pues desplegar un trabajo de campo muy extenso en todo el país, tomando fotos de bardas espectaculares, acudiendo a mítines para comprobar que los dichos de los partidos y de los candidatos en efecto tengan sustento y de esa manera garantizar pues 2 asuntos en materia de dinero y política que creo que son muy sensibles. Uno, la licitud, la validez, la legalidad en el origen de los recursos que se usan para la contienda política, y por otro lado que no sea el derroche, que no sea el rebase de los topes de gasto de campaña lo que pueda inclinar la balanza en una elección. De hecho, esta es la primera ocasión en que vamos a unas campañas en las cuales está especificado que el rebase en el tope de gastos de la campaña es una de las posibles causas de nulidad de una elección, de tal manera que no se trata de ganar a cualquier costo, que incluso si es un costo elevado, eso puede tener condiciones de consecuencias negativas para quien incurra en faltas, de tal manera que pues lo que estamos viendo es la operación de un nuevo modelo electoral. Hoy estuvo una misión de la Organización de Estados Americanos aquí en el INE, encabezada por Laura Chinchilla, quien fuera presidenta de Costa Rica, la primera mujer de que presidió Costa Rica y la 5ª mujer que ha llegado a la presidencia de un país en América Latina. Ella encabeza la misión de observación electoral de la OEA y reconocían pues que México tiene uno de los sistemas electorales más robustos, más ambiciosos y abarcadores, no solo de la región de América Latina, sino del mundo, y pues ellos vienen a ver cómo se está desplegando la tarea electoral, no solo en lo que hace a la instalación de casillas, sino también elementos cualitativos como ahora toda la agenda de paridad de género y las tareas de una fiscalización muy exhaustiva, expedita y además con consecuencias de sanciones inéditas en lo que hace a la posibilidad de nulidad de elecciones. Después de este retraso del Diario Oficial de la Federación, ¿se podrán poner en marcha a tiempo? ¿Todo funcionará perfecto en cuanto a las medidas de austeridad que ha aprobado el INE? No, esas ya están operando desde hace meses, es decir, lo único, yo por eso decía que este acuerdo entró en vigor en cuanto lo votó el Consejo General, y lo que se pidió para conocimiento del público es que además fuera hecho público en el Diario Oficial de la Federación. El acuerdo era público ya en el portal del INE, nosotros sesión tras sesión, cuando vamos acordando los distintos proyectos, los hacemos públicos de acuerdo al principio de máxima publicidad que ya nos obliga la Constitución. Así que pues se trató de un retraso en la publicación del Diario Oficial que de ninguna manera implica ningún retraso en toda la política de uso adecuado de los recursos públicos de que dispone esta institución. ¿Algunos otros proyectos que busque el INE para evitar que grupos logren suspender los comicios en algunos estados, Ciro?
Pues básicamente es el trabajo de capacitación electoral a los funcionarios, a los ciudadanos que resultaron sorteados como funcionarios de casilla. Puedo decirte que tenemos números negros, que hay más gente dispuesta a participar que la que se requerirá el domingo 7 de junio. Eso abarca a entidades como Guerrero, donde pues ha habido manifestaciones en contra de las elecciones que hemos visto, escuchado, y sin embargo la buena noticia es que se trata de manifestaciones puntuales porque el grueso de los ciudadanos está respondiendo de manera adecuada. De todas formas, pues va a ser importante estar atentos a los acontecimientos de los próximos días para evitar que en efecto haya quien trate de vulnerar el derecho al voto de los guerrerenses o de los ciudadanos en cualquier otra entidad del país. Regresando un poco al tema anterior, la misión de la OEA que estará en nuestro país garantizará la buena marcha y la transparencia y algunos otros puntos benéficos para las elecciones, los comicios que se acercan. Bueno, mira, yo te diría que nosotros partimos del principio de que no hay nada que ocultar, al contrario, que tenemos un sistema electoral con mucho que mostrar, con mucho que ser estudiado, analizado. En México las misiones de visitantes extranjeros, que es el término formal que se les da en nuestra legislación, empezaron hace ya un par de décadas. La primera vez fue en la elección de 1994 y desde entonces cada proceso electoral federal hemos tenido visitantes extranjeros de muchos países. La misión de la OEA es una más de la que tendremos. Además está toda la tarea de observación electoral de las propias organizaciones civiles, de instituciones académicas, de estudiosos en México, y por supuesto el acompañamiento de los medios de comunicación y de la propia revisión que hacen de cada una de las decisiones que toma el árbitro electoral, los propios partidos políticos, pues ellos nos acompañan en el Consejo General, en los consejos locales que están instalados en las 32 entidades federativas y luego en cada uno de los 300 consejos distritales en los que se divide la geografía nacional, de tal manera que pues nosotros, para bien y por fortuna, somos una institución muy vigilada, muy supervisada. Nuestro trabajo tiene que partir de eso, de que tenemos que explicar, argumentar, razonar cada una de nuestras decisiones, de nuestras determinaciones, y creo que eso contribuye a que los procesos electorales se realicen incluso con mayores estándares de calidad. Sí, que es lo que deseamos todos, obviamente para la buena marcha de las elecciones aquí en nuestro país, y que no nada más en estas elecciones, sino en todas las que se realicen en un futuro. Muchas gracias, Ciro Murayama, consejero del INE, gracias por esta entrevista, por esta comunicación. No, hombre, al contrario, muchas gracias a ti, Atalo, muy buenas noches. Hasta luego, gracias. Y bueno, déjeme informar.